61 por 14. 9,17 metros de avance por pedalada. Cadencia 100 pedaladas por minuto. 16,1 a 16,5 segundos por vuelta. Victor Campenaerts is trying, is looking, is near to break the Bradley Wiggins record. 250 metros por vuelta, 220 vueltas más 89 metros. Distancia total 55 kilómetros con 89 metros. Campenaerts is now a new record man. Oh, listen. Tiempo total es una hora, porque el récord de la hora es una hora. En ciclismo de ruta, ¿qué podemos hacer en una hora? O mejor, ¿cómo podemos sufrir en una hora? En montaña, por ejemplo. Porque en el plano también se sufre mucho, pero ya vamos a hablar de eso. ¿Qué montañas podemos hacer en una hora de esfuerzo continuo? Bueno, tenemos montañas muy largas, sí, pero una hora exacta. Por ejemplo, el puerto de Icononso desde Melgar. Se alcanza una máxima de 1.531 metros sobre el nivel del mar. Así que para nosotros, los del altiplano, debería ser más fácil. El problema es el sofoco saliendo de Melgar. La parte más dura. No estamos adaptados. Según Strava, la COM, Queen of Mountain, es Lilibet Chacón, con un guarismo de 58,24, velocidad promedio 15,8 kilómetros a la hora y un batiaje de 186 vatios. Otro. Los 15,6 kilómetros con 138 curvas de Las Palmas desde San Diego. Claro está, para un aficionado más bien entrenado, porque va a necesitarse un promedio de 15,7 kilómetros a la hora. Obvio, para los tigres del ciclismo es mucho menos. Por ejemplo, el COM, King of Mountain, es Egan Bernal con un guarismo de 39,17, velocidad de 24 y un batiaje promedio de 327 vatios. Solo uno más, este para aficionados más bien como nuevos en el ciclismo. Desde la Y de Huasca a 2.677 metros sobre el nivel del mar hasta la Cuchilla de Huasca, alcanzando los 3.360 metros sobre el mar. 11,1 kilómetros de sufrimiento. Para un ciclista entrenado, esto debería ser como entre los 30 y los 40 minutos, ¿no? Así para un novato sería como una hora más o menos de esfuerzo y sufrimiento continuo. Pero a ver, existe una prueba que, sin importar tu nivel de entrenamiento, se tarde una hora exacta. Una hora de sufrimiento, una hora de tortura. Claro que la existe, claro que la existe. Y para hacerla posible, sin interrupciones, es decir, para que nada nos sirva de excusa para descansar, se ejecuta en una pista o velódromo. 290. Se le conoce como récord de la hora. La prueba es fácil de entender, es dar vueltas a una pista durante una hora exacta buscando la máxima distancia posible. Lo que no es tan fácil de entender es la geometría de las bicicletas usadas, la geometría del mismo velódromo, el hecho de que un día ostentas el haber poseído el récord de la hora y al otro resulta que ya no, sino que hiciste otra cosa, hombre, que hiciste fue otra cosa, llamada el mejor esfuerzo humano. O más difícil de entender es el deseo de los atletas por someterse a semejante tortura de una hora. En palabras del gran Eddy Merckx, la prueba más dura que alguna vez he hecho. O según Bradley Wiggins, el récord de la hora es lo más cercano a una tortura. A ver. Este tema es tan amplio como se desee. Vamos a tratarlo en diferentes partes, al menos en 4 partes, tal vez 5 o 6. Bueno, de pronto me emociono y con el profe Jairo hacemos más. Un espacio para estar con nuestra pasión, que es el ciclismo, para estar entre amigos y para aprender muchas cosas. En las 2 primeras vamos a ver las matemáticas del récord de la hora. Luego vamos a ir desde el cambio de reglamentación de la UCI en el 97 hasta nuestros días. Revisamos los poseedores del récord, algunos datos importantes. Luego vamos a ir un poco más atrás, entre el año 84 con los récords del italiano Francesco Moser hasta el primer récord de Borman en el 96.
años entre los que la UCI decidió establecer una nueva clasificación para los récords, ya que habían usado diseños novedosos de bicicletas, limitándolo al diseño tradicional y al equipo usado por el gran Eddy Merckx. Volvamos a donde dejamos al belga Victor Campenaerts. Los datos que les dejé al inicio le pertenecen. Es el actual récord de la hora con 55 kilómetros y 89 metros. Hay 4 datos que nos faltan que son tan importantes que van a determinar el éxito o fracaso de un ataque al récord en serio. Primero, altura sobre el nivel del mar. Segundo, presión atmosférica. Tercero, 3 Gläser. temperatura. Cuarto, humedad relativa. Campenaerts eligió el velódromo bicentenario de Aguascalientes en México, a 1888 metros sobre el nivel del mar, una altura en la que una vez aclimatado podría beneficiarse de los 30 grados centígrados y el 50% de humedad relativa promedio. ¿Cómo es que esto jugó en su favor? Ya vamos a verlo. Antes de empezar, quiero aclarar que en este video nos vamos a concentrar en las variables exógenas o extrínsecas, es decir, las que están en el exterior. Hacen parte del modelo matemático, pero no vamos a poder controlarlas a nuestro antojo. En cambio, las endógenas o intrínsecas, como por ejemplo las variables involucradas en la preparación del atleta, el desarrollo usado, la multiplicación que ya vimos en otro video, les dejo el link, o la potencia desarrollada en vatios, esas sí que las vamos a poder elegir y controlar, pero bueno, con una adecuada preparación, porque si no en el último cuarto de hora se nos va a caer en picada la potencia en vatios. Lo más importante es estar aclimatado a la altura sobre el nivel del mar en el que se va a desarrollar la hora. Víctor había estado entrenando y concentrado antes en Namibia, a 1730 metros sobre el nivel del mar, a una temperatura promedio de 35 grados centígrados antes de ir a México. Ahora, vamos al tema de la temperatura y presión atmosférica. Para entenderlo necesitamos la ecuación de estado de los gases ideales. Es una ley famosa que combina las leyes de Boyle, de Gay-Lussac, de Charles y la ley de Avogadro. Se le llama ideal ya que parte de unos supuestos sobre los gases. Por ejemplo, que no hay efectos electromagnéticos, que se conserva el momento y la energía cinética, es decir, las condiciones son elásticas, entre otras. De esta ley podemos deducir la densidad como directamente proporcional a la presión e inversamente proporcional a la temperatura. Pero, ¿qué es lo que significa esto? Será ideal que el ciclista realice su trabajo en un entorno de baja intensidad. Es decir, se debe tratar de reducir la resistencia al avance. Se debe tratar de penetrar fácil en la pista. Esto depende directamente de la presión atmosférica. Tendremos que reducirla. Es decir, tendremos que subir sobre el nivel del mar donde la presión es menor. Pero cuidado, no demasiado, porque ya entrarán en juego 2 factores. Primero, la adaptación del deportista y su capacidad de realizar la actividad en deuda de oxígeno. Y la que es más importante, la temperatura, que es inversamente proporcional a la densidad. Si subimos mucho sobre el nivel del mar y en ese lugar la temperatura es más baja, todas las moléculas se expanden menos, aumentando la densidad. Es decir, que si decidimos subir a un determinado nivel sobre el nivel del mar, debemos también cuidar de que a esa altura estemos en el lugar más cálido posible. Eso es, en palabras sencillas, la ley de Charles, que hace parte, por supuesto, de la ley de los gases ideales.
En el próximo video estudiaremos el caso de uno de los más grandes del ciclismo, quien se equivocó haciendo esos cálculos al realizar un ataque fallido al récord acá en Bogotá, Colombia. El gran Miguel Indurain, ni más ni menos. Es una decisión delicada. Elegir demasiada altitud procurando disminuir densidad significará pérdida de rendimiento debido a falta de oxígeno. Finalmente, la humedad, que también tiene repercusión directa sobre la densidad del aire. Contrario a lo que se suele pensar, entre más humedad haya en el ambiente, el aire es menos denso. Menos. Esto es porque el vapor de agua reemplaza el aire convencional, ya que está conformado en un 78% por nitrógeno y cerca del 20% de oxígeno. Ya que el vapor de agua se conforma por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, su masa molecular es 18 gramos mol. Bueno, aproximadamente. Sin duda, más liviano que el aire, que se compone por 2 átomos de nitrógeno, lo que resulta en una masa molar de 28 gramos mol. Mol. Esto ya tiene demasiadas variables. Bueno, y falta. Pero resumamos un poquito. ¿Cuál es el juego? Subir lo suficiente sobre el nivel del mar de forma que el deportista pueda alcanzar una plena adaptación y en la que el último cuarto de hora no se aprecien disminuciones o caídas de su potencia en vatios, y en donde tengamos la mayor temperatura posible y una concentración de humedad buena, pero cuidado, que no sea superior al 60%, es lo ideal, pues el aire estará muy cargado de agua, se dificultará la transpiración, es que no encuentro. Se dificultará entonces la transpiración y oxigenación del deportista, y como sabemos, el oxígeno es el combustible del proceso que se desarrolla en los músculos para obtener energía. Ese es el juego, es un modelo matemático, y en casos como estos hay que considerarlo con todo detalle, pues en una variable que descuidemos puede esconderse, claro, el fracaso. Espera. ¿Ya le diste el like al video? Like, ahí, dale al like. ¿No le has dado like? Yo sé que no le has dado like, que le des like, hombre. Víctor Campenaerts salió a la pista con una referencia enfrente, la del vigente campeón, el inglés Bradley Wiggins. Bueno, perdón, Sir Bradley Wiggins. El hombre de los 4 títulos olímpicos y un récord de la hora. La marca estaba en 54 kilómetros con 526 metros, que fue en su momento una pena, según palabras de él mismo, porque no pudo superar el límite imaginario de los 55 kilómetros, límite que ya había superado el suizo Tony Rominger en Burdeos en el 94, 33ste record op de tabellen. Y el también inglés Chris Boardman en Manchester en el año 96. Las épocas del mejor esfuerzo humano, de las que hablaremos en detalle en el próximo video. ¿Quieren los datos? Bueno, vamos a los datos. Final de la primavera londinense de 2015. 7 de junio de 2015. Desarrollo 59 por 14, 3 dientecitos menos que Víctor Campenaerts. 8.9 metros de avance por pedalada, 27 centímetros menos, así que se necesitaría más cadencia, ¿verdad? Sí, cadencia 105 pedaladas por minuto, 5 rotaciones más que el belga Campenaerts. 218 vueltas, Víctor realizó 2 vueltas de 53 metros más, es decir, 563 metros más. Ambos ejecutaron su trabajo en velódromos de 250 metros de longitud. Víctor en el velódromo Bicentenario, Aguascalientes, México, y Wiggins en el velódromo londinense de Lee Valley Velo Park. Ambos velódromos cubiertos. Distancia total, ya les había dicho, 54 kilómetros con 526 metros. Tiempo total, pues 1 hora, porque es que el récord de la hora es en 1 hora. Su preparador, el alemán Heiko Salzfedel, explicó que el último cuarto de hora ha sido difícil porque Bradley iba vacío. Ha luchado mucho para aguantar. Trabajar con Wiggins
es hacerlo a un nivel superior, y si no ha llegado a los 55 ha sido a causa de la presión atmosférica demasiado alta. Ha mejorado el récord, pero no de una manera que se pueda considerar imbatible. Esas palabras están bastante interesantes. Vamos a ver. Comparemos dos ciudades, Londres y Aguascalientes. Lo primero que necesitamos considerar es la densidad de cada una. Esperaríamos que la londinense fuera mayor, pues Londres está por debajo de los 30 metros sobre el nivel del mar y Aguascalientes a 1888 metros sobre el nivel del mar. Usamos la fórmula derivada de la ley de los gases ideales. Para el caso londinense se reportó presión de 1036 milibar, lo que es igual a 1,022 atmósferas, la unidad de presión usada en la fórmula de densidad. Para el caso mexicano, presión promedio de 1023 hectopascales. Otra unidad de presión, es que hay bastantes unidades de presión, depende del contexto. Por ejemplo, para inflar las llantas usamos PSI, libra por pulgada cuadrada. Y por ejemplo, para la presión arterial se usa el milímetro de mercurio. Y no se olviden del Torricelli, que es otra. En fin. 1023 hectopascales son iguales a 1,009 atmósferas. Esto lo vamos a multiplicar por la masa molecular del aire, a la que consideramos como de 29 gramos mol. Esa multiplicación dividida por la constante de los gases ideales, 0,082, y por la temperatura reportada en los dos escenarios adentro de los escenarios. 30 grados centígrados para México y 20 grados centígrados para el velódromo de Londres. Aunque claro, cuidado que en la fórmula hay que colocarlas en grados Kelvin. Es decir, sumamos a cada una 273.15. Y ya. Así las cosas, la densidad para Londres fue de 1,22329 gramos por litro. O kilogramos por metro cúbico si lo prefieren, es lo mismo. Y la de Aguascalientes, 1,177 gramos por litro. Ok, comprobado. La densidad era, sigue siendo, más alta en Londres ese día. ¿Y eso cómo influye en el rendimiento? Pues lo vamos a ver. Los vatios que debe mover un ciclista son una medida de la cantidad de fuerza que debe aplicar a los pedales para poder ganar velocidad y mantenerse en esa velocidad. Para ello deberá vencer lo que se le oponga, cualquier cosa. Bueno, no gente, porque la gente está en las gradas, el velódromo está solo para el ciclista. Enemigos invisibles, básicamente tres. Primero, la resistencia de rodadura o rozamiento, que va a ser la primera fuerza a la que se va a enfrentar y que dependerá de la fricción de la madera o asfalto del velódromo y del peso del ciclista y de la presión de las llantas. A esto le vamos a dedicar un video exclusivo y completo, solo para ese tema. Vale la pena hablar de las maderas, el asfaltado de la pista, neumáticos, presiones. Un ciclista más masivo deberá aplicar más fuerza para alcanzar la velocidad crucero esperada. Para mantenerla en 53, 54, 55, 56, lo que pueda. A la hora, claro. Segundo, resistencia a la gravedad, que en esta situación la consideramos nula porque el ciclista no está subiendo ninguna cuesta o ni siquiera va a subir el peralte. Se va a mantener a la misma altura a la cual consideramos cero. Tercera, resistencia aerodinámica o arrastre aero, o más comúnmente conocido como drag. Y para ella tenemos la siguiente ecuación. Esa letra P es la densidad que acabamos de hallar, que no es una P, es la letra griega ρ. El coeficiente CDA, que se calcula preferiblemente en el túnel del viento, aunque en una
a situación más o menos controlada en un velódromo, también podríamos aproximarlo. Y que se compone del coeficiente del rozamiento del ciclista, su equipo, la bicicleta y la forma como éste se enfrenta al entorno. Y además del área frontal expuesta al entorno. Y por último, la velocidad medida en metros por segundo, importante, al cuadrado. Por eso se dice que la resistencia aero es directamente proporcional al cuadrado de la distancia, al cuadrado. El drag, por lo tanto, se mide en newtons, es fuerza. Entre otras cosas, lo que indica esta fórmula es que hay mucha más resistencia para subir de 45 a 50 km/h que para subir de 35 a 40 km/h. Es como el mismo entorno diciendo: no pienso dejarte pasar de aquí, quieto. Espera, voy a volver a pausar. ¿Ya le diste like? No tienes por qué engañarme, no tienes por qué mentirme. Te mientes a ti mismo. Dale ahí al like. No, entonces espero que le des al like. Usando esta fórmula para el caso de Wiggins, supondremos un CDA de 0,217. ¿Cómo lo obtuve? Bueno, de una serie de datos que explicaré en un futuro video para no hacer este video demasiado largo. Esa parte bonita les va a encantar. Tenemos un medio por la densidad de Londres, 1,2329 gramos por litro, por el coeficiente adimensional 0,217, por la velocidad usada 54,526 kilómetros hora. Pero ojo, cuidado, en metros por segundo, que es igual a 15,1461 metros por segundo. Si multiplicamos obtendremos el valor de 30,687 newtons, que es el drag o la resistencia aero. O si en lugar de elevar al cuadrado en la fórmula, lo elevamos al cubo, obtendremos los vatios. Bueno, por un tema de unidades en cuyos detalles no voy a entrar. 464,79 vatios. A eso se le llama potencia aero o sencillamente vatiaje. Ahora, la pregunta interesante: ¿qué hubiese sucedido si Wiggins realiza su hora en Aguascalientes, no en Londres? Usando la misma fórmula, pero despejada para la velocidad y con la misma potencia, tenemos 15,3821 metros sobre segundo, o en kilómetros hora, que es multiplicar por 3600 y dividir por 1000. 55,3 kilómetros hora. Por encima de la barrera de los 55. Es decir, hoy no estaríamos hablando de Victor Campenaerts, sino solamente de Sir Bradley Wiggins. Pero Wiggins lo hizo en Londres y todos somos generales después de la batalla. Sí, correcto. Seguiremos en el próximo video desmenuzando. Desmenuzando estas matemáticas ocultas en este bello deporte de las bielas, así como revisando otras historias románticas del récord de la hora. 20 e 29 dopo 55 giri, ricordiamo che... Antes de irme quiero agradecer al profesor Héctor Julio Mayorga, récord nacional de la hora, por su charla y su tiempo. Ya analizaremos, profe, esas matemáticas del día 20 de noviembre del 83. Y gracias como siempre a mi profe y entrenador, el licenciado Jairo Monroy, un maestro en todo el sentido de la palabra. Síganlo ahí. Ahí les dejo el link del canal de YouTube para que vayan y acaben el mouse dándole like a los videos de él. No, es para que entiendan de primera mano de qué se trata este bello deporte. Un espacio para estar con nuestra pasión, que es el ciclismo, para estar entre amigos y para aprender muchas cosas. Les dejo también mi canal de Instagram para que nos pongamos en contacto y, por qué no, pueda ayudarte con una asesoría en matemáticas. Soy maestro de matemáticas escolares. La base, lo bonito, la imaginación, la inspiración, la creación, las matemáticas de colores. Pero si quieres, revisamos cálculo, ecuaciones diferenciales, lo miramos. Nos vemos en la próxima. Si te gustó este video, dale like y sígueme en YouTube, Math Challenge,
en Instagram, mad-challenge-1, y ayúdame a compartirlo, que es lo más importante, para que muchos conozcan cosas sorprendentes de las matemáticas y lo más importante, en contexto. Nos vemos en la próxima. Víctor Campenaers. Viticor.